Nos vamos a transportar a los ya lejanos años 2000. Por ese entonces ya había pasado un buen tiempo desde que el manga de Dragon Ball había finalizado, compilándose en 42 tomos. El anime de Z que lo adaptaba fielmente también había concluido. Y Dragon Ball GT, la cual era una secuela totalmente original y sin la participación de Toriyama en los guiones, también había concluido, terminando en 64 capítulos y concluyendo tras la derrota del enemigo definitivo, el dragón de una estrella, y Goku dejaba la Tierra para siempre al lomo de Shenlong, dejando también a la Tierra sin esferas del dragón. Daba como una especie de moraleja donde de ahora en más la Tierra iba a tener que hacerse cargo de sus propios problemas y ya no podía recurrir a pedir deseos, y aquí no pasó nada, ¿no? También cerrando una suerte de ciclo con el primer capítulo del manga y del anime, ya que todo se originó cuando Bulma y Goku se encontraron a partir de que ella buscaba las esferas. Bueno, concretamente, en ese contexto, en esos años, ya sin Dragon Ball, pero con muchas ansias de seguir teniendo más aventuras de Goku y sus amigos, el fan español Tablos hace un llamativo dibujo de un hipotético Super Saiyajin 5, que sería la siguiente transformación después del 4. Hasta ahí estamos de acuerdo. Este dibujo recorre el mundo y, como era algo tan verde internet en esos años, si bien ya hacía un tiempo que había internet, había como una suerte de ingenuidad predominante de los internautas, que de repente ya no tenían tantos años de experiencia como nosotros tenemos ahora, y distinguimos fácilmente lo que es un fake, lo que es un creepypasta. Pero por ese entonces la línea entre lo que era real y lo que era ficción estaba muy desdibujada. Entonces este dibujo empieza a recorrer el mundo, se empieza a publicar en algunos fanzines, en algunas revistas no oficiales, se empieza a correr la bola de que Dragon Ball iba a continuar con una supuesta nueva serie llamada Dragon Ball AF, que eran las siglas de After Future, o sea, después en el futuro. Y todo este rumor, que no tenía ningún tipo de sustento, despierta la imaginación de dos autores, quienes hacen su propia visión de lo que sería esta supuesta secuela. Uno es un autor de origen coreano, de quien por ahí nos podemos ocupar en otro video si es que les interesa, pero vamos a hablar del más recordado, el autor de origen japonés conocido en aquel entonces como Toible. Toible lo que proponía, por medio de este fan manga, el cual salía de su pluma, y donde demostraba un talento inigualable para calcar el estilo de Toriyama. O sea, si pueden ver las imágenes que comparto en pantalla, es extremadamente similar a lo que veíamos en el manga original, en aquellos 42 tomos. Igualmente, Toible lo que proponía en su fan manga era una continuación del canon de Toei, partiendo de donde terminó GT, pero también tomando como válidas todas las películas que normalmente ocurrían en una continuidad distinta, pero acá se proponía que todo había pasado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hablando del fan manga, sí, nos situaba un tiempo indeterminado después del final de GT. Podría ser unos meses, podría ser un año quizás. Vemos cómo la paz reina en la Tierra. Arranca la historia con un flashback después de que Goku derrotara a Freezer. Vemos cómo este se está curando en ese tanque ahí en la base donde lo contempla King Cole. Pero acá se nos agrega un personaje, el cual no es nuevo, sino que hace como una suerte de retcon de una figura muy menor, a la vez de otro flashback de la saga de Buu, en este caso, que es la Kaioshin del Oeste, la única integrante femenina de ese grupo que fue exterminado por un Majin Buu totalmente enfurecido y loco hace 1.000.000 de años, a excepción del que quedó vivo, que es justamente el que iba con Kibito a la Tierra a reclutar a Goku y sus amigos. Concretamente, esta Kaioshin sobrevive, queda vagando en el espacio maltrecha por muchísimo tiempo, haciendo hincapié en su condición de inmortal. Se ve que la falta de oxígeno no la mata, el frío no la mata, y Majin Buu la dejó al borde de la muerte, pero no la mató tampoco. Entonces quedó ahí vagando, y en esa oscuridad infinita fue creciendo un resentimiento hacia el mundo, hacia todo, que años después
ya casi en el presente, le acercaría a un conquistador intergaláctico conocido como King Cole, saben quién es, y con quien tendría descendencia. Uno sería justamente Cooler y otro, de quien esperaba mucho más, Freezer. Freezer falla miserablemente, ella considera con la derrota ante Goku que su proyecto de generar un futuro conquistador de la galaxia fracasó, y entonces planea pasar a la siguiente parte de su fase, que es justamente conseguir un vástago con el Saiyajin. De más está decir que esto no es una parodia H y por lo tanto Goku no engaña a Milk, sino que es engañado en ese trayecto cuando está en el planeta Yadrat y ella le roba una muestra de sangre y crea justamente a un híbrido entre Dios y Saiyajin llamado Psycho, el cual básicamente es como un Goku Super Saiyajin con 2 cuernitos. Lo pueden ver en pantalla en varias de las ilustraciones que les estoy compartiendo. Bueno, ahora volvemos a la Tierra, nos muestran un poco de la vida civil de Goten, quien asiste a la secundaria. Gohan es su profesor, vemos como acá Gohan le ha legado el título de Saiyaman. Ahora Goten es el Saiyaman 3, recordemos que en alguna de las películas de Toei, Videl oficiaba de Saiyaman 2. Esta idea de que Goten es un Saiyaman la retomarían muchos años después en Dragon Ball Super Hero, en este caso en la versión manga, donde Goten y Trunks son Saiyaman X1 y X2. Desde ya acá tiene muchísima más gracia, más sentido y aparte tiene más lógica que sea algo que Gohan le hereda a su hermano, que de repente algo que Goten comparte con Trunks, que no tiene nada que ver. De hecho, de chicos ni siquiera les parecía algo muy divertido. Se nota que acá a Goten medio que le molesta tener que cumplir con esto, pero bueno, al ser algo que le pide su hermano y justamente ayudando a la gente, combatiendo criminales comunes, es como que bueno, se siente una responsabilidad y lo hace. Responsabilidad en la que es opacado por Ub, quien oficia de Papayaman, esa identidad que usó una vez en un capítulo de GT para entrar de incógnito a un torneo. Después de haber fallado en detener a los delincuentes porque se le adelantó Papayaman, se va bastante molesto y es emboscado por una figura misteriosa, quien no es otro que este Sakio, que viene a la Tierra básicamente a madrearse a todos sus medios hermanos. Bueno, como en cualquier historia de Dragon Ball, sienten el ki, aparecen en escena Vegeta, Gohan y Trunks, empiezan a pelear contra este Sakio. Vegeta se convierte en Super Saiyajin 4, Sakio lo supera por mucho. Acá ocurre algo que es bastante incoherente, una de las pocas incoherencias la verdad que tiene este manga, que es que Gohan de la nada le crece una cola y se convierte en un Super Saiyajin 4 sin ninguna explicación ni justificación, cuando en GT Goku había tenido que hacer un proceso del cual le sacaban la cola con unas pinzas y Vegeta había tenido que recibir una radiación. Acá Gohan simplemente por enojarse se convierte en Super Saiyajin 4, lo cual no entiendo. Quizás podemos asumir que como es un científico en esta época, experimentó en sí mismo, replicó capaz lo que hizo Vegeta, no sé, no está explicado. Simplemente se convierte y empieza a pelear. La cosa se complica bastante porque Sakio es asistido por su madre, quien controla la teletransportación, entonces se mueve de acá para allá y lo va ayudando. Y al mismo tiempo, esta escena es vista en una esfera de cristal por los dos Kaioshin, el anciano y Kibito Jin, la fusión de Kibito y Jin, que había quedado así al final de la saga de Buu. Ahí nos revelan dos cosas también avanzando sobre el canon de las películas, como dije antes, que por un lado, ese mapache padre-hijo que se les habían unido en GT, siguen viviendo ahí, lógico. Y también están Tapión y el hermano, quien ahora son aprendices de Kaioshin. No tiene mucha importancia, es un detalle de color, pero me gustó mucho. Kibito Jin va a ayudarlos. Él ve sensiblemente la diferencia de poder. Sakio es más fuerte que cualquier cosa que se haya visto antes. Ni Goku le podría ganar aunque estuviera en la Tierra. Y decide apelar al mismo hechizo que miles de años atrás encerró al anciano Kaioshin en la espada Z, llevando una versión reparada de la espada Z que se rompió durante la saga de Buu. Ayudado por Gohan, un poco por Vegeta, un poco por Trunks, un poco por Dende, que en un momento aparece de sorpresa y lo cura, logran encerrar a Sakio de una forma mucho más coherente y bien desarrollada que como después traen el tema del Mafuba en la saga de Black Goku, que dicho sea de paso,
en Zamasu, en Black y después en el Zamasu fusionado, vemos muchos de estos personajes que se nos presentan acá. Por un lado, Zamasu es básicamente igual a la diosa Kaioshin, con sus aspiraciones y sus rencores y todo, y Sakyo es muy parecido al Black Goku. De hecho, Sakyo también tiene la característica de Sakyo fusionado, que tiene tanto sangre de Saiyajin como sangre de Dios, y lo cual mencionan varias veces. O sea, vemos como acá ya hay un reciclaje fuerte de ideas en Super, siempre ejecutándola peor que en este fan manga que se hizo hace 20 años, lo cual deja mucho que desear, ¿no? Bueno, a Sakyo se lo encierra en la espada Z y Kibitojin se sacrifica para poder derrotar a la Kaioshin, muriendo los dos en el proceso. Después, bueno, los guerreros Z hacen una suerte de autocrítica. Saben que el sello en la espada funcionó, que quedó clapada cual Excalibur del rey Arturo, pero que con el poder descomunal que tiene Sakyo, a lo sumo lo va a contener como un mes. Entonces toman ese margen para decir, bueno, busquemos una solución, entrenemos y cuando vuelva a aparecer estamos mejor preparados. Obviamente todos salvo Vegeta, que está ahí refunfuñando, dicen, si Goku estuviera acá, otra sería la historia. Y todos dicen, pero Goku no está ni vivo ni muerto, no sabemos dónde está. Bueno, el manga nos revela que en realidad Goku, después de que se fue con Shenron, se fue a otro plano, distinto al mundo de los dioses, distinto al cielo, que se llama el plano de los dragones. Ahí, por ejemplo, viven todos los dragones contra los que él se enfrentó en la última saga de GT. Y él entrena con Pai Kuhan, a quien como favor le permitieron que lo acompañe como compañero de entrenamiento. Tiene sentido, total, Pai Kuhan está muerto y no tiene nada que hacer. El dragón de una estrella, quien ahora tiene una relación de respeto con Goku, le informa todo lo que pasó y le dice que lamentablemente no hay nada que se pueda hacer. Volviendo a la Tierra, están todos ahí lamentándose. Uy, qué lástima que Goku no lo podemos traer, él nos salvaría de esta, que pum, que pam. Y ahí el anciano Kaioshin les cuenta que, haciendo un retcon muy interesante, es un retcon que aporta, uno de los pocos retcon que a mí me gustan, es que justamente les revela que en realidad los namekianos no creaban a los dragones que invocaban las esferas, sino que las esferas traían a los dragones de ese plano de forma temporal como para aprovechar sus poderes y los tiraban de vuelta para allá. Y que quizás ahora que Goku se fusionó con Shenlong, podrían utilizar las esferas para traerlo de vuelta. Lamentablemente las esferas están convertidas en piedra, pero el anciano Kaioshin lo que dice es que hay como una suerte de leyenda que habla de que hace mucho había una raza con el poder de la luz y esa luz podía revivir las esferas, y se imaginarán que la raza de la luz son justamente los Saiyajin que se convierten en rubio, dándole un poco de sentido a todo. Entonces, si hubiera 7 Super Saiyajin, uno por cada esfera, podrían revivir a las esferas y así podrían traer a Goku de vuelta. De acá ven que viene todo el ritual del Super Saiyajin Dios, de la batalla de los dioses, pero acá tiene mucho más sentido. Justifica muchas cosas retroactivamente y aparte le da un poquito más de protagonismo a cada personaje. Otra vez vemos como en este fan manga está todo mucho mejor justificado que en lo que termina siendo el canon oficial. Bueno, contando tenemos a Vegeta, que se puede transformar en Super Saiyajin, tenemos a Gohan, que se puede transformar en Saiyajin, a Goten, que se puede transformar en Super Saiyajin, a Trunks, que se puede transformar en Super Saiyajin, y están Pan y Bra, que en teoría no se podían transformar en Super Saiyajin, pero en esa misma escena revelan que estuvieron entrenando y que ahora también se pueden transformar en Super Saiyajin. Tristemente le falta uno, y bueno, se quedan ahí medio deprimidos, pero Goten y Trunks tienen una idea y en secreto viajan a Namek, donde todavía hay esferas del dragón, y le piden a Porunga que reviva a un Saiyajin más que hubo alguna vez y contra el que se enfrentaron sus padres y ellos mismos. Y hablamos de el Broly del canon Z, que lo traen a la vuelta, está recaliente, pero a diferencia de los desastrosos niveles de poder que usan en Z, con por ejemplo Freezer, que revivió después de 20 años y se niveló a los 2 días, acá todos los personajes son más fuertes que Broly. De hecho pasó a ser un debilucho. Goten y Trunks si quieren se fusionan y en el Super Saiyajin 3 lo agarran sin problemas. Vegeta se le caga de risa. Incluso hasta Bra le puede hacer pelea en Super Saiyajin. Es una joda esto. Entonces medio que lo pican, que va, que vienen. Obviamente lo necesitan para traer de vuelta a Goku. Vegeta está en pelotudo, que no quiere, que pum, que pam. Al final aparece Pai Kuhan, que al no ser un dragón puede ir y venir de ese mundo. Y medio que lo intenta convencer. Paralelamente a esto se nos van mostrando algunas historias secundarias. Por ejemplo, en ese mes que la espada estuvo clavada fue Mr. Satan quien se encargó de que la gente normal nos acercara.
Después nos muestran que es de la vida del androide 17, que vive con el androide 8, justamente haciendo de guardaparques en el mismo bosque que se lo ve en la saga de Buu. Otra vez estamos con otra idea que después veríamos de vuelta en Dragon Ball Super. Justamente el regreso de Android 17, que acá tiene todo un arco de redención con respecto a lo que hizo durante la saga de Super Android 17. Ustedes se acuerdan que fue responsable de matar a Krillin por cuarta o quinta vez. Después también tenemos a Krillin, quien le renace el deseo de entrenar. Porque aunque no sume mucho, él también quiere aportar para ayudar a la Tierra y para proteger a su familia. Y ahí vemos como tanto 17 como 18 en lugares separados, ambos guardan un relicario con una foto de los dos. Y vemos como que hay una trama que después iba a explotar ahí. Bueno, pasa el mes, Sakio despierta, Vegeta lo va a enfrentar. Vegeta dominó en este tiempo, y gracias a una tecnología que desarrolló el Dr. Brief, donde creó una especie de habitación artificial del tiempo y el espacio, donde un mes fueron 5 años, logró dominar todo el espectro de las transformaciones Saiyajin, encontrándole una nueva lógica que estaba bastante interesante. La cual es que en realidad no eran secuenciales las transformaciones, sino que se diferenciaban en diferentes ramas que preponderaban algo como la velocidad, como la fuerza, como la resistencia. Siendo, por ejemplo, una rama, todas arrancaban por el Super Saiyajin. La primera rama era el Super Saiyajin con masa muscular aumentada. Y el segundo era un paso más de la masa muscular aumentada, como era, por ejemplo, Broly. Otra línea evolutiva, digamos, era la del Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3. Y otra línea evolutiva era la del Super Saiyajin, que iba a Super Oxaru. Este iba al Super Saiyajin 4 y este a un estado máximo, digamos. Y lo que hizo Vegeta fue dominar todos esos estados. O sea, en esta continuidad Vegeta dominó el Super Saiyajin 3. Y los iba intercalando para ganar, por ejemplo, más fuerza, más velocidad, más resistencia según la necesidad. Y medio que lo mareaba a Sakio. Esto sería visto una vez más en el manga de Super durante la pelea entre Vegeta y Zamasu, donde él hace un cambio de transformación constante entre el Super Saiyajin Blue y el Red. Justamente para ganar más velocidad, más resistencia, etc. O sea, es otra idea reciclada que acá estuvo mucho mejor utilizada que después como veríamos en Super. Bueno, la pelea se da, obviamente son superados. Aparecen los que faltan en la pelea, digamos, Pan, Bra, el propio Broly. Aparece Ub, quien aguanta la cancha mientras se van todos a invocar a Goku al templo de Kamisama, teniendo cada uno una esfera. Hay una escena muy divertida donde aparecen Tenchi Han y Yamcha, se fusionan en Tiencha, que es una de las fusiones que aparecían en los juegos de Budokai de Play 2. Ustedes recordarán, bueno, acá aparece un toque como para hacer el aguante, pero no dura mucho. Y mientras tanto, tenemos finalmente a los 7 Saiyajin, quienes se convierten, le dan su energía a las esferas, y con esas esferas invocan a Goku, y ahí es donde iba a explotar la saga final. Pero ¿qué pasa? El manga termina. Y Toyotaro no dibujó más. Lo único que hay es algún tipo de una especie de tráiler que hizo al principio de la obra, donde veíamos que a mitad de la pelea Goku se iba a transformar en un Super Saiyajin 5. Y eso es todo lo que tenemos, no se continuó. ¿Qué les pareció hasta ahora? ¿Les interesó? ¿No les gustó? Esto es básicamente lo que pasa en todo el fan manga. Después lo que sabemos es que, bueno, Toyotaro hizo algunas ilustraciones más. Después, no sé si por un tema legal, por un tema de tiempos, quizás estaba trabajando o algo, fue dejando paulatinamente su blog hasta que murió. Muchos años después es contactado por la propia Beer Studio, que es la empresa de Toriyama, para hacer un manga promocional del Manga Heroes, el cual era una cosa medio rara, era una página como llena de millones de cuadros que hacían entrar un capítulo, no sé, como en 10 páginas, pero 10 páginas que rendirían como si fueran 30. Una cosa muy rara, pero donde se veía el mismo dibujo que él usaba en Dragon Ball AF y que serviría de prueba, obviamente, para después volverlo el dibujante titular de Super, como donde pudimos ver, él trajo de vuelta muchas de las ideas que aplicó en este manga, en mi humilde opinión, de una forma bastante más perezosa y peor. Así que bueno, me gustaría leer sus comentarios, ya conocían este manga, no lo conocían. Como curiosidad les recomiendo ir a leerlo, la verdad que van a pasar un buen rato, van a ver una correcta caracterización de casi todos los personajes que lamentablemente desde el regreso de Dragon Ball se ha perdido. Y si, como digo, no la leyeron y la van a leer y les gusta, vuelvan después y coméntenme qué les pareció. Bueno, y si les gustó el video les voy a pedir como siempre un merecidísimo like. Y si justo este es tu primer video en Papalópulos, te invito a que te suscribas para ver más capítulos de esta hermosa serie que he decidido llamar Mangas en la Memoria. Hasta luego.